Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión síncrona. En esta ocasión vamos a revisar carta descriptiva y algunos elementos que les he subido a la plataforma. Si me pueden ir apoyando, por favor, en plataforma, primero quiero explicarles que en contenidos semanales, si gustan ir a contenidos semanales, semana 1, por favor, si pueden irme siguiendo con las indicaciones. Hay un apartado que les he subido el día de hoy. Voy a compartir pantalla y el apartado dice tipos de contratos. En semana 1, contenidos semanales. Primero quiero que revisen que tienen contrato a precio alzado, contrato a precio de contrato de obra a precio alzado, llave en mano, o sea, mixto, tienen contrato por administración y tienen contrato precios unitarios. Esos 6 tipos de contratos son formatos ya establecidos que normalmente usamos en la construcción. Son formatos originales. La mayoría están en documento, ¿no? Entonces, si en algún caso los quieren revisar, esos contratos nos pueden servir para gestionar ese tipo de contratos. Entonces, bueno, ya tienen ejemplos aplicados hacia lo que son contratos reales, ¿no? Que son los que normalmente usamos en la construcción. Bueno, entonces, por una parte, ya explicarles que esa parte ya está. Ahora, ahí mismo ahí tenemos contratos de obra y sus variantes, que es el tema número 1, y el podcast. Bueno, vamos a comentarles la carta descriptiva, que me parece importante el primer día de clases. En carta descriptiva normalmente viene ordenado por semanas, ya ustedes ya conocen el formato. Aquí les indicamos el objetivo general de la asignatura, que por ser primera clase sí me gustaría revisarlo. Al final de este curso, el alumno será capaz de formular presupuestos de gastos y adquisiciones necesarios para la gestión de contratos de construcción con base en las unidades de trabajo acordadas, la proveeduría requerida y el uso de herramientas de control para el uso eficiente y rentable de los recursos de la ejecución de proyectos de la empresa de construcción. Ahora, viene organizado por semana 1, vienen las fechas, vienen las actividades, vienen cuáles son los elementos importantes. Aquí, por ejemplo, viene un video de YouTube de cómo se elabora un contrato de ejecución de obra llave en mano, y vienen algunos complementos de textos y documentos que ustedes pueden buscar en internet, ya nada más copian la liga o copian la bibliografía, y vienen, bueno, ordenado por temas, subtemas, actividades de aprendizaje y la evaluación. ¿Cuánto vale de la puntuación de la asignatura? Entonces viene semana 2. En semana 2, por ejemplo, viene el entregable número 1. Hoy no vamos a hablar de él porque nos toca sesión síncrona 1, ¿no? Vienen las características del trabajo y semana 3, las fechas, los temas, subtemas, actividades de enseñanza, actividades de aprendizaje, la evaluación, cuánto vale. Vienen algunas bibliografías, vienen semana 4, lo que es entregable 2, y explica lo que hay que ir resolviendo. Muy importante la carta descriptiva, porque la carta descriptiva nos va dando pie a desarrollar todos los temas. Entonces, por favor, revísenla. Muy importante también al final que viene el criterio de evaluación. Por ejemplo, el foro 1 vale 10%, el entregable 1 vale 25%, el foro 2 vale 10%, el entregable 2 vale 30% y el test automatizado vale 25 puntos. Y de ahí se forman los 100 puntos. Nosotros debemos aprobar con 80 puntos. Insisto que vienen los libros electrónicos, la bibliografía complementaria, y esta es nuestra carta descriptiva. Básicamente aquí también nos dice las sesiones síncronas que vamos a tener los días miércoles. Entonces, primer documento importante, la carta descriptiva. Posteriormente, me gustaría hablar de que ya en la plataforma tengo en semana 1, nuestra primer semana, que es el tema número 1, contratos, gestión de contrato de construcción. Hay que leer todo este documento,
Ese documento es lo que me va a guiar para explicar cuáles son los tipos de contratos. Vienen explicados cuáles son los tipos de contratos, los más importantes: a precio alzado, llave en mano, por proyecto de administración, precio unitario y mixto. Y ya después viene explicado cada uno de ellos. Me preguntaba un compañero hace rato, oye, yo no tengo experiencia en trabajar en nada que tiene que ver con construcción. Bueno, esta es una guía para resolver nuestro foro 1. Aunque no tengas experiencia, aquí te explica a detalle qué es cada uno de esos contratos y cuáles son las características más importantes de los mismos. También te puedes tú acercar con alguna persona que tenga experiencia en obra, en construcción, y te va a poder extender la información. Entonces, si no tienes experiencia laboral, te puedes acercar con alguna persona que tenga experiencia laboral y te puedes entrevistar con él y puede darte algunos puntos de vista importantes en relación a los tipos de contrato. Bueno, vienen alguna extensión de los contratos. Los que me importan son los primeros 6. Y este documento pues pretende ser como una introducción a la materia. Es un resumen, y este resumen me ayuda porque de aquí saco las preguntas para el test automatizado. Entonces sí conviene leerlo, sí conviene revisarlo y que ustedes lo tomen en cuenta para su examen, ¿cierto? Entonces, en carta descriptiva, volviendo al tema de la carta descriptiva, les hago la siguiente pregunta. Por cierto, todas las actividades de este curso se modificaron para que ya no me puedan, si ya reprobaron esta materia en alguna ocasión, no me pueden subir el mismo material porque todo es diferente. Cambié todas las preguntas, todos los entregables, todos los formatos para que no se repita el trabajo. Entonces no podemos caer en Safe Assign porque ya cambié todo. Entonces no se repite nada, ni una sola actividad se repite. Entonces, por favor, atender a todo generarlo nuevo, ¿ok? En ocasiones cuando usamos Safe Assign y vemos que el alumno toma el logo, pues en Safe Assign aparece una incidencia, ¿no? Que un porcentaje del trabajo ya fue usado. Pues sí, pero por ejemplo son temas de logotipos, temas de bibliografía, y eso pues prácticamente va aumentando el porcentaje. Cuando ya hay una penalización es cuando ya, en mi caso, hay un 70, 80 y hasta un 100% de Safe Assign. Quiere decir que se copió íntegramente el trabajo, o casi todo el trabajo. Entonces, el Safe Assign de más de 70% ya penalizo, y Safe Assign de 100% normalmente pues ya cancelo el trabajo o la actividad. Entonces, no hay pretexto para decir, oye, profe, pero yo el trabajo lo usé el curso pasado. Sí, pero ya te cambié todas las preguntas. ¿Cuál es nuestra primer pregunta de foro 1? El foro 1 se basa prácticamente en haber revisado los materiales que te subí, el PDF que te acabo de mostrar. Una vez que lo leíste, la pregunta es, de acuerdo a tu criterio, ¿bajo qué circunstancias se debe aplicar cada uno de los tipos de contratos? 6. Precio unitario, a precio alzado, mixto, por proyecto de administración y llave en mano. Solamente de esos 6 tipos de contratos. Entonces, si me lo permiten, voy a empezar el foro 1 y les voy a dar respuesta a la pregunta, si estuvieran de acuerdo. Si alguien quiere complementar algo, por favor, hágalo. Pero en este momento yo estoy a punto de arrancar ya el foro 1. Entonces a mí me gusta mucho arrancar los foros, a mí me gusta arrancar con la aportación de los foros. Si alguien ve el video ahorita o en un futuro, pues bueno, puede tomar parte de mis comentarios si es que lo considera así como un elemento importante. ¿En qué momento puedo usar cada contrato? ¿Qué hace que yo elija un contrato? Entonces voy a responder la pregunta para que ya después ustedes formen una idea, y si tienen alguna coincidencia o alguna diferencia, que me lo hagan saber al final de la sesión síncrona. Precio unitario. Para mí, el contrato precio unitario tiene que ver con la remuneración o pago que deba cubrirse algún contratista. Normalmente el contrato precio unitario me gusta a mí en lo personal usarlo por unidad de trabajo o concepto terminado. El contrato está basado en un presupuesto compuesto con diversas partidas de obra y, bueno, normalmente
interviene un contratista. El precio unitario es invariable dentro de ciertos márgenes. El monto total de la obra es la suma de todos los subtotales de cada partida. Pueden llegar a permitirse a escala de precios de materiales siempre y cuando sea mayor a 5%. O sea, tengo un margen por ahí de porcentaje de algún tema variable, pero normalmente el precio unitario pues, tiende a ser un poco más fijo en mi caso. Yo el precio unitario lo uso para obras medianas o grandes que requiera a detalle de los costos de la misma, o sea, especificar detalle de costos. Obras de construcción donde sea indispensable tener información por menor de los costos, o sea, que tenga un máximo control de precio unitario. Entonces, si tengo un control sobre precio unitario, sí uso ese tipo de contrato. ¿Qué beneficio me da el contrato precio unitario? Que puedo detallar los costos de obra a realizar con toda seguridad. Normalmente son costos que ya vengo manejando, costos que no tengo tanta variedad y tengo seguridad por parte del contratista de la propuesta económica que estoy presentando al cliente. Contemplo los costos a un gran nivel de detalle. O sea, si tengo nivel de detalle óptimo, uso contrato precio unitario. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda para que podamos avanzar en otros tipos de contrato? ¿Alguien tiene alguna diferencia de opinión? ¿No? ¿Continuamos? Ok. Profe, yo tengo una duda. Justo, Dígame. bueno, empecé a hacer mi foro y puse que era la suma de los costos de cada actividad. Es un poco similar a lo que Claro, acaba de decir. claro, Entonces, sí, no sé sí. si hay problema como de... No, no, al contrario, yo creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, totalmente de acuerdo. Para mí, básicamente, el contrato precio unitario tengo un máximo control sobre el nivel de detalle de los costos. Y tengo realmente claras las partidas de obra. Tengo unidades de conceptos bien determinados. Entonces, sí, coincidimos, Es que tenía un poco coincidimos. de duda porque No, investigando, pues la mayoría se dice lo mismo y con lo de los derechos de autor y todo eso no quería tener tema. coincido, María Gabriela, contigo, al 100%. Gracias. Gracias. A ver, para mí, ¿cuándo uso precio alzado? Cuando el contratista es obligado a entregar al dueño de una obra tomando el riesgo de la misma y con un precio fijo, en tanto este último está obligado a pagar dicha remuneración. El contratista y dueño acuerdan un precio fijo por adelantado, que no, que no puede variar en caso de que haya un alza de precios, o sea, hay un factor riesgo, ¿no? En el contrato precio alzado. Y cuando surjan dificultades entre las partes por falta de algún concepto, sí el contratista toma un riesgo. Normalmente el contratista pues tiene maquinaria, tiene materiales, tiene bodega de materiales y normalmente compra un mínimo, ya tiene una infraestructura muy grande, ¿no? Cuando se hace un contrato precio alzado y cuando hay muchas dudas por resolver, pero se alza el precio. Normalmente la naturaleza de la obra puede variar y el precio de ella, pero se hace un precio alzado precisamente para esos riesgos en variaciones. Intervienen algunos peritos que participan en el contrato que no podrían cobrar horarios salvo convenios expresos. El autor de un proyecto que no hubiera sido aceptado puede cobrar el valor del mismo si ese es ejecutado por otra persona, aun cuando se hayan hecho modificaciones. Ahí hay un tema de recesión de contrato por mortalidad o algún tema, entonces también es parte del tema del precio fijo. Si el dueño muere, no existe rescisión de contrato, precio fijo, precio alzado, perdón. Entonces, bueno, ahí hay un tema inclusive de mortandad. Obras de construcción donde el factor tiempo es apremiante, o sea, ahí sí es importante el factor tiempo. ¿Cuándo se usa el de precio alzado? En obras de construcción donde el contratista tiene vasta experiencia, precisamente por eso, porque estás asumiendo un riesgo y ya tienes demasiada experiencia y ya sabes que vas a estar dentro del margen del costo que tú le estás pidiendo al cliente. Obras de construcción normalmente de pequeña magnitud sin tener demasiado riesgo y obras de construcción en serie, tienes mucha producción.
Todo riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta el acto de la entrega. Una vez pagado y recibido el precio, no hay lugar a reclamación sobre él. O sea, es precio alzado. El que se obliga a hacer una obra por partes puede exigir que el dueño reciba en partes y se le pague en proporción a lo que reciba. Entonces, sí, el precio alzado, el contratista normalmente tiene un factor riesgo, pero precisamente por el conocimiento que tiene de la obra, de los materiales. Normalmente son constructoras muy grandes los que manejan precios alzados y saben de mucha experiencia que van a poder lograr con el acometido. Y ese sería el contrato precio alzado. Si alguien tiene alguna otra comentario, bienvenido. Si no, para poder continuar. Yo tengo una duda. Dígame. Adelante. ¿Quién tiene una duda? Ok, continúo. Profe, buenas noches. Hola. Profe, por decir ahorita que está hablando del precio alzado, por decir, yo manejo mucho lo que es el precio alzado. De hecho, Sí. en todas las construcciones que yo intervengo, pues prácticamente manejo el precio alzado. Estaba escuchando ahorita, pues, que es uno de los que tiene mayor riesgo, o sea, prácticamente por el precio fijo que se maneja, pues, en la ejecución. Sí. Pero también ahí se puede, pues, dentro del precio alzado, digo, es una pregunta, dentro del precio alzado también entrarían los adosados al contrato, ¿no? O sea, por trabajos que no estén dentro del mismo. Sí se puede Todos, manejar, ¿no? todos, Ángel, todos tienen adosados, o sea, todos los contratos tienen adosados. Básicamente, Ángel, el contrato precio alzado, tienes un gran conocimiento sobre la obra. Normalmente tus materiales no te preocupan. Tienes maquinaria, tienes bodega, entonces precio alzado es porque tú ya alzas el precio y tienes un margen de ganancia asegurado. Normalmente no son tan grandes las obras, de precio alzado. Así es. Normalmente pueden ser pequeñas o medianas. Sí, Tienes de un hecho, factor riesgo capacitación. medido. Sí, ¿Sí, sí, le Ángel? digo, profe, que, o sea, que normalmente pues son casa habitación, o sea, son Sí, obras medianas, pues chicas, sí, relativamente, sí, sí, ¿verdad? sí. Sí, y tampoco es tan alto el riesgo, ¿eh? Así es. Ok. Así es. O sea, Sí, como ahorita pues vas- le escuché pues que comentaba que pues tendrían que ser empresas pues grandes, con bodegas, con etcétera, etcétera. Digo, pues yo no lo tengo, ¿verdad? Pero esperemos que sí en algún momento. Pero sí, creo yo pues, o sea, todas las construcciones que he manejado ya en el tiempo que he estado ejecutando esto, pues no, digo, nunca he tenido problema. O sea, siempre hemos salido bien las obras. Digo, yo trabajo por mi cuenta, o sea, no trabajo para nadie. Entonces, creo yo pues que hasta el momento me ha resultado. En cuanto a precio unitario, eso pues nunca lo he manejado. Va a ser bueno ahorita conocer todo este tipo de contratos para en su momento pues también aplicarlos. Échale un ojo al contrato que subí a la plataforma, igual en algún futuro lo puedes usar. Sí, de hecho ya estaba revisando ahorita uno de los contratos. Ok, Ángel, Sí, perfecto, perfecto, Ángel. Ok, continúo, perdón, gracias. mil disculpas, es que creo que a las 9:10 debo terminar. Perdón, contrato mixto, cuando se tiene una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra de precio alzado. Fíjense aquí, está muy interesante el mixto, porque hasta cierto punto donde consideras que hay un riesgo, y ahí es donde me mencionaba a su compañero el factor de hacer una extensión. Entonces, en el mixto, la parte que yo conozco la voy a hacer como precio unitario, y la parte que no conozco, que me puede variar mucho el precio, por ejemplo, el acero, entonces ya ahí es cuando hago precio alzado. Entonces, sí, el contrato mixto es una parte precio alzado y otra parte es precio unitario. Entonces, ¿se puede hacer un contrato mixto? Sí. Y sobre todo de la parte que tengas duda, que se te puede elevar mucho el costo. ¿Cierto? Entonces, ese es el contrato mixto. Básicamente es la suma de los dos contratos anteriores. Por proyecto y administración, se contrata a un profesional o a una constructora o a un arquitecto, ingeniero civil, constructor, cuya función primordial es proyectar y dirigir la obra
no tiene incidencia en la compra de material, no tiene incidencia en toma de decisiones de costos o sobrecostos, simplemente es un trámite, es una obra, es una administración y se encarga de supervisión, nada más. Hay muchas empresas que se dedican únicamente a la supervisión o administración de la obra. Entonces, en este caso no te metes con precios unitarios y haces un contrato por administración, por proyecto y administración. Únicamente es dirigir, observar, controlar, llevar bitácora, reportes, y tu chamba básicamente no es sobre materiales, simplemente es una chamba más administrativa y más de supervisión. ¿Ok? Y ese tiene que ver con el tipo de contrato de administración y obra. El de llave en mano es el que el contratista se obliga frente al cliente a cambio de un precio generalmente alzado, a concebir, construir y poner en funcionamiento en una obra determinada que el contratista previamente ha proyectado. Normalmente el de llave en mano en obras de construcción más especializadas, obras de construcción donde el contratista tiene vasta experiencia y obras de construcción de gran magnitud. Entonces, cuando son muy, muy grandes las obras, usamos llave en mano y normalmente este contrato llave en mano tiende a ser muchísimo más especializado. Por ejemplo, temas eléctricos, temas de aire acondicionado, tema de elevadores. Entonces, normalmente ese llave en mano son contratos ya más especializados, más técnicos, mucha ingeniería, mucha ingeniería. Entonces, básicamente, esa sería la diferencia. Son obras muy grandes. Cuando se construye un hotel, por ejemplo, yo tengo experiencia y por cierto, no les hablé del tema. Yo soy arquitecto, me dediqué muchos años a ser residente de obra y trabajar en administración de obra, en hotelería. Entonces, ¿qué era lo que yo me encontraba en obra? Que los contratos que eran muy, muy grandes, de hoteles, por ejemplo, el hotel está dividido en muchas zonas, en muchas partes de construcción, obra gris, obra negra, intervienen, por ejemplo, muchos temas prefabricados, en cimentación, en estructura, en muros, en colados de losa, en vigas. Entonces, en diseño de interiores, en eléctrico, los que intervienen, por ejemplo, para hacer una alberca, pues simplemente son empresas especializadas en hacer albercas y el contrato es llave en mano. O sea, la constructora nada más entra para hacerte la alberca y punto. Domótica, temas quizás a lo mejor de iluminación, de ventilación, de aire acondicionado, son empresas que controlan esto y que a su vez subcontratan a otra empresa. Nosotros cuando hacíamos tiendas, contratábamos a Mitsubishi, por ejemplo, para que nos hiciera todo el estudio de ingeniería de aire acondicionado. Entonces, normalmente los contratos son especializados y usamos el tipo de contrato llave en mano. Pretendo con esta pequeña plática no leerte las diapositivas, y también dejarte un pequeño margen para que tú lo investigues y lo desarrolles. Entonces, con esta muy breve explicación que les acabo de dar, pudiéramos resolver nuestro primer foro. De repente, los profesores tenemos que ser muy claros al momento de explicar qué queremos. Hubo una alumna que hace mucho tiempo me entregó un foro y no quiero lo mismo, pero nada más para que se den una idea. Ella organiza, por ejemplo, el tipo de contrato. Esta alumna fue hace mucho tiempo, creo que se llama Ariel. Bueno, no me acuerdo el nombre de la alumna, pero ponen una columna, el tipo de contrato, las características y la utilidad y el beneficio. Y así redacta ella su foro 1. Entonces, a mí lo que me hace falta es que trabajen más como tabla. A ver, el tipo de precio unitario, sus características son estas y la utilidad y el beneficio es este. Entonces, podríamos organizar nuestro foro hasta por medio de una tabla. ¿Por qué no? Y así muchas actividades. Entonces, no tienes que hacer una redacción que fluya, o sea, que sea un texto corrido. Puedes hacer una tabla. Entonces, acostúmbrense también a trabajar de esa forma. Quiero compartirles
¿qué se va a calificar de este foro? Se califica en la rúbrica 4 puntos, una aportación inicial con 200 palabras como mínimo. Esa aportación inicial debe de resolver la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo debo usar un contrato? ¿Y bajo qué circunstancias y qué características? Y fundamentarlo con recursos proporcionados y con investigaciones propias. Yo no tengo experiencia, pero me voy con alguna persona que haya hecho contratos, me entrevisto, inclusive pueden hasta citar el nombre de la persona si quieren, si no lo omiten, con quién se están entrevistando, qué información les arrojó. A mí me gusta de repente que en un foro me digan, oye, profe, yo no sé la respuesta, pero te la investigué y mira, encontré esto, valioso, perfecto. Entonces, citas, referencias, bibliografía para tu opción inicial. Vas a incluir, por favor, referencias bibliográficas en la aportación inicial, solo y obligatoriamente en la aportación inicial. Nunca he logrado que todo el grupo me haga 200 palabras en cada retroalimentación. Son pocas, no son muchas. Tienen que hacer 2 retroalimentaciones a 2 compañeros. Si no están de acuerdo con lo que él escribe y le quieren dar algún argumento, dénselo en 200 palabras. Si están de acuerdo, pero quieren extender su comentario y deben ser 200 palabras, perfecto. No me pongan sí, o no me pongan, profe, se me olvidó la bibliografía, la puse en una aportación. Pues, ¿qué crees? Que vas a sacar 8 de calificación, porque si la plataforma me dice que ya califique, yo te califico, entonces pues pusiste la bibliografía y no son 200 palabras. Y no es retroalimentación. Entonces, no me pongan la bibliografía en una sola aportación, porque van a sacar 2 puntos menos. Otro favor que les pido, si van a hacer una retroalimentación, háganla con mucho más claridad, con mucho más extensión. Alguna ocasión me pusieron, oye, pero que el AutoCAD que está muy padre, que para usarlo, pues lo siento, sorry, no te pedí que hablaras sobre el AutoCAD, te pedí que hablaras sobre los tipos de contratos y que le dieras a tu compañero un argumento sobre lo que él te está comentando. Entonces, por favor, en esa liga, pónganlo. No me cuentan en las 200 palabras la bibliografía, porque no se la estoy pidiendo en la retroalimentación, ya lo hiciste en la aportación inicial. Si le quieres mandar una bibliografía a tu compañero, no cuentan las 200 palabras. Debes de cuidar la ortografía y la redacción y debes de cuidar que integres dentro de la aportación inicial las citas y referencias. No citas mías y referencias mías. Otra, tuya. Yo ya la mía ya la puse en la carta descriptiva. Ahora tú ponme otra bibliografía. No la mía, pon otra. Bueno, no tenemos entrega extemporánea porque esta actividad tenemos 2 semanas para realizarla. Es decir, nosotros tenemos hasta la fecha del domingo 21 para hacer la actividad. Pero por favor, pues no se esperen, háganla antes, ¿no? Para que la puedan resolver. Entonces ya les he explicado la rúbrica, ya les presenté mi material, ya les hablé un poquito sobre lo que yo creo de los contratos, cuándo deben de aplicarlos, y ya les hablé de la carta descriptiva. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna observación. Por favor, lograr 80 puntos es bien indispensable. ¿Qué consejo les doy? El test para mí está muy sencillo, pero hay gente que de repente, si vale el test 25 puntos, yo lo que haría en el caso de ustedes es, si el profe me está pidiendo referencias bibliográficas, la pongo, no tengo mayor problema. Si el profe me está pidiendo 200 palabras, las hago. Si, por ejemplo, en el entregable 1 lo tengo que hacer con un formato, pues lo cuido. ¿Qué quiero decir? Hay gente que llega con 75 puntos al test automatizado. Y entonces, si llego con 75 puntos al test automatizado y el test automatizado vale 25 puntos, entonces ya no me faltan 5 puntos para pasar la materia, ¿cierto? Entonces, oye, tengo beca, saca 15 de 25, es una nota muy baja, pero si tú logras 15 puntos del test automatizado, pues tienes 90. Entonces, oye, profe, yo quiero lograr 100 puntos. Pues entonces llega a test automatizado con tus 80 puntos y no vas a tener ninguna situación, ¿no? Entonces, hay gente que así le ha pasado, llega a test con 75 puntos, y le falta resolver 25 puntos y con 5 puntos ya más que nada, ya más suficiente para aprobar la materia. Entonces, ¿qué cosa les pido? Cuidar la rúbrica para que logren la puntuación máxima. Van a ver que está muy sencillo, no requiere mayor complejidad,
no debería haber incidencias y el mejor de los deseos para que nos vaya bien en este curso y me pongo a sus órdenes. Si en mensajes tienen alguna duda, prefiero 1000 veces que me manden un mensaje de preguntarme a que no tengan la puntuación máxima. Los mensajes los leo una vez al día, entonces de repente no sé la hora. De repente si te tardo un poco de tiempo es porque yo leo mensajes una vez en el transcurso del día. En particular, no sé si tengan alguna duda, Anet, Ángel, Isaac, Linda, Luis, Felipe, María Gabriela y Miguel, de lo que acabamos de explicar. Profe, yo tengo una duda, o sea, como tal solo tendría que contestar a qué hace cada uno de los contratos. De los contratos, ¿cuándo usarlo? ¿Cuándo es cuando debes de usarlo? Esa será la pregunta a responder. ¿Cuándo O sea, no, conviene? no tendría que ser como tal o sea, por ejemplo, lo de qué es la suma de las partidas y eso no tendría que ser tal cual la respuesta en la de precio unitario, por ejemplo. Yo primero contestaría, me enfocaría, por ejemplo, en la pregunta inicial, que es ¿cuándo debo usar cada uno de ellos? O sea, ¿qué características debe tener la obra para yo usar cada uno de ellos? Básicamente yo arrancaría de ahí y ya me puedo ir extendiendo en el tema, pero yo arrancaría a contestar cada uno de ellos cuándo se debe usar, bajo qué circunstancia. Ah, ok, ¿Qué vale. influye? ¿Qué influye? El tipo de obra, el tamaño de la obra, el tipo de trabajo que se va a desarrollar, lo especializado de la obra, tienes control sobre precios unitarios, no tienes control sobre precios unitarios, conoces bien tus partidas, sabes bien los procesos que vas a seguir, hay alguna variante importante. Entonces, de ahí yo ya empiezo a deducir qué tipo de contrato haría. Y ahí sería yo, me enfocaría en eso. Adelante, Ángel, ¿quieres comentar algo? Sí, profe, respecto al foro, entonces, o sea, retomando lo que dice mi compañera, o sea, estaríamos hablando de una introducción de cuándo, o sea, cuándo se podría aplicar o qué viene siendo un contrato y luego haciendo Sí, los 6 tipos de contrato, las características de contrato y cuándo sería propio aplicar cada uno, ¿no? claro, claro. Todo eso que dices, Y exacto, será es con lo que nuestras pregunto. palabras, Sí, sí, por favor, claro que fundamentándola con sí. algún cita pues bibliográfica. Sí, 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 exactamente. Ok. Excelente, excelente, Ángel, lo entendiste al 1000%. ¿Sí? Ok, bueno. Sí, profe, Van a ser gracias. breves los... Así, dígame, dígame. No, sí, ya, gracias, profe. Gracias, Gaby. Van a ser cortas las sesiones síncronas, no pretendo que sean, o sea, yo trato de que sea más bien clase, me explico, para que demos pie a responder el foro 1, o el entregable 1, o el entregable 2. O sea, van a ser clases más que otra cosa. Y también voy a aprovechar algunas clases para hacer retroalimentación de calificaciones. Entonces, bueno, mis sesiones síncronas más bien son muy informativas de lo que se tiene que responder en el foro o en la actividad de los entregables. Me estoy despidiendo, muchachos. Muchas gracias entonces a todos. Si no hay alguna otra duda, me despido. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, profesor. gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a subir la actividad, voy a subir el video. Mañana lo estoy subiendo, mañana jueves, por la tarde, noche. Ya tienen ustedes el video por si lo quieren volver a ver y que sirva de resumen también. Si alguien lo quiere volver a ver el video, lo subo en semana 1. Gracias, profe. Buenas Gracias, que descansen. Buenas noches, hasta luego, maestro. Buenas noches, gracias.